A continuación, Conexión Real. Gracias por conectarse con nosotros. Estamos en vivo para toda la Gran Caracas, Venezuela. Vamos a saludar por aquí a la doctora. Salúdeme a la gente en TikTok. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que sea útil todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Amén, así es. Bienvenida. Una vez más, ¿cómo está su hija? Esta semana tuve un juicio para que sepas por qué te invité. Te invitamos. Aquí vamos Porque a esta saludar semana también tuve por un aquí juicio y cuando le preguntamos al experto al ingeniero de sonido. sobre las técnicas ¿Cómo de están, estimado? creación ¿Todo de bien? Salúdame ahí. me dijo que la verdad la tiene Dios y que si él supiera lo que había pasado, no estuviéramos Así que estamos en vivo. Gracias por conectarse con de las nosotros. técnicas para establecer En vivo la para toda la veracidad Gran del Caracas, discurso. Y a mí me desde preocupa muchísimo Ranking 100.7 porque FM, expertos Conexión Real, conectado contigo, conectado con tu realidad. Desde lo jurídico, desde el ordenamiento jurídico, entonces estamos aquí hoy con nuestra experta, así que atentos para sus dudas y sus inquietudes. Fíjense ustedes que nosotros hemos transformado. Yo quiero decirte, amiga, que el trabajo que hemos hecho y que hemos hecho aquí, Rafa, no ha sido tiempo perdido. El Colegio de Psicólogos Clínicos ha dictado distintas resoluciones para que se sepa que las técnicas del test del hombre bajo la lluvia, el test de la figura humana, el inventario de Beck, que lo sabemos, no son indicadores para establecer abuso sexual en adolescentes, no son las técnicas. Y en ese sentido se está discutiendo, los expertos del Ministerio Público también lo saben, y es importante porque gracias al trabajo que estamos haciendo aquí, que lo decimos, que en el programa estamos construyendo país. Y es importante también que sepan que 11 minutos y como les comentamos al principio del programa, hoy bajo el tema peritaje psicológico en los casos de presunto abuso sexual en adolescentes, tenemos a Juana Inés Asparren Gómez, psicólogo clínico forense, para desarrollar este tema. Y en principio, doctora, antes de entrar o adentrarnos en las profundidades de este maravilloso tema, y para lo cual está ya aquí preparada la doctora Rebeca Enríquez, quiero para que el público sepa y conozca en qué consiste la actividad dentro de un proceso penal de una psicólogo clínico forense. Bueno, es parte del proceso de investigación donde daremos un informe que ayudará a un juez a la toma de decisiones. La evaluación psicológica forense nunca está hecha para que nosotros los psicólogos forenses seamos los que decidamos culpabilidades o inocencias. Eso es trabajo del juez. Nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista científico una valoración del estado mental, del estado emocional de la persona que nos refieren a evaluar. Puede ser víctima o puede ser victimario. Ok, fíjate que es importantísimo hablar sobre lo que se busca en un peritaje de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque fíjate que los factores de riesgo que pudieran incidir en una determinada enfermedad mental o algún indicador de enfermedad mental son muchos. Eso lo sabes tú mejor que nosotros. Y a veces estamos revisando los peritajes en materia penal en los casos y parece que solo y nada más se verifica el punto de la denuncia. Entonces, ¿cómo describir los factores familiares de alguien que te está diciendo, bueno, mira, yo fui abusada, mi familia toda son delincuentes, he vivido la muerte trágica de algunos hermanos? O sea, factores de riesgo importantes. Y cuando tú revisas las conclusiones, no, la conclusión es específica que fue abusada ahorita sexualmente. ¿Cómo ustedes pueden hacer para no hacer el estudio completo de una persona con todos estos factores de riesgo y limitarse solo al tema de la denuncia? O sea, o está bien o está mal. ¿Cómo hacer esa valoración general? ¿Se hace una valoración general o individual del punto de la denuncia? Ok. Nosotros en la evaluación psicológica forense tenemos que dar respuesta a una pregunta específica, ¿verdad? Uh-huh. La que requiere el juez en ese caso. Sin embargo, para llegar a poder responder esa pregunta, la evaluación psicológica forense debe contemplar todos los aspectos o todas las áreas de la persona evaluada. Es decir, debe ser una evaluación integral. Hay que considerar
su estado mental, rasgos de personalidad, contexto social de la persona evaluada, que hace un poco referencia a lo que tú acabas de mencionar, ¿ok? Y además tenemos que utilizar diferentes fuentes de información, no solamente lo que nos dice el evaluado. Correcto. Es decir, entrevistar a familiares si hace falta, solicitar informes médicos, registros judiciales, informes escolares, etcétera, dependiendo de cada caso. Debe ser integral la evaluación, sin embargo, la conclusión específica debe ir encaminada a dar respuesta a esa pregunta judicial que motivó la evaluación. Es decir, que si nosotros encontramos un peritaje de esta naturaleza que dice que la técnica que se aplica es solo la entrevista al paciente o al evaluado, está incompleto. Sí estaría incompleta esa evaluación. Como técnica no sirve solamente entrevista al evaluado, por ejemplo. Hay que utilizar otras técnicas de evaluación, incluyendo protocolos, pruebas, cuestionarios, etc. ¿Y cuál sería en Venezuela la aceptada en este momento? ¿Alguna técnica que nos pueda establecer a ustedes como psicólogos y a nosotros como administradores de justicia de algún indicador de abuso sexual? Hay distintos protocolos que se deben utilizar cuando se está evaluando abuso sexual. ¿Okay? Hay distintas técnicas. Esos protocolos y técnicas están reconocidos a nivel internacional. Sí, son protocolos, son técnicas. Que se aplican en Venezuela o en cualquier país para determinar una verdad científica como tal. Que poseen fiabilidad y validez, que son científicamente comprobables. ¿Okay? Hoy en día no se deben utilizar los llamados test proyectivos, por ejemplo. Ya desde hace muchísimos años la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, APA, son las siglas en inglés, desde hace muchísimos años, ya yo creo que casi 10, recomendó dejar de utilizar pruebas proyectivas en áreas penales, en áreas forenses. Y lamentablemente es lo que estamos viendo todavía en la actualidad en los distintos casos penales. ¿Vamos a la pausa musical, Rafa? Sí, vamos a escuchar música y al regreso volvemos con más que tenemos por allí. A Shame. Con Jonathan Molly. Suena Talento Nacional por Ranking. FM, este programa para aprender, porque sabemos que todo conocimiento genera poder. El conocimiento te empodera y por eso estamos aquí. No es necesario ser abogado para conocer este tipo de cosas. Pues cualquiera puede estar incurso, ser parte, un familiar, en un momento dado, de una de estas situaciones. Y es importante conocer eso. El artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el juez tiene el deber, es un principio, la búsqueda de la verdad. Y hay otro principio de congruencia, no basta alegar, ¿verdad, doctora? Así es. Hay que alegar y probar. En Venezuela toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Alegar no es suficiente. El principio de congruencia es alegar y probar. Si se alega y no se prueba, entonces quedamos en lo mismo. Así que bueno, aquí estamos para eso, para aprender. Somos aprendices de la vida y del derecho, que es lo que nosotros ejercemos en Venezuela. Pero aprendemos de casos de otros países porque el derecho también es comparativo. Así que manténgase allí. Gracias a todos los que se han conectado. Acaba de ocurrir en Colombia, en Valle del Cauca, en el municipio Candelaria, donde un muchacho secuestró a una niña de 12 años, la encerró durante días, autoridades, salió en medio de comunicación la búsqueda y hace 2 días la encontraron en un matorral metida en una bolsa y por supuesto asesinada. 12 años, una bebé, una niña que ha conmocionado no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica, al mundo entero. ¿Qué ocurre en la psiquis de esa persona para que desenlacen ese comportamiento? Son ustedes que son los estudiosos del tema de la psiquis o de la psique, del pensamiento y del comportamiento del ser humano. Claro, en el caso de los victimarios reales, está comprobado que efectivamente cometieron el delito. Muchas veces encontramos indicadores de un trastorno disocial de la personalidad, ¿okay? Lo que llamamos sociópatas. ¿Okay? Este
trastorno de personalidad pues implica una completa falta de normas y valores, de internalización de normas y valores, con lo que es una persona que no siente culpa ante las cosas que realiza, no siente remordimiento, no siente temores, actúa por lo que quiere en el momento en que así lo quiere. ¿Okay? Es frecuente encontrar eso en este tipo de personas. Este muchacho tiene 32 años y estaba casado, tenía su pareja, porque más allá de satisfacer lo sexual, es algo que va más allá. Sí, esto va más allá. Eso que usted está describiendo en este momento va muchísimo más allá. Hay todo un tema de perversión ahí. Uh-huh. Hay todo un tema de disociación, de perversión, de Eso, falta de valores. eso pudiera morales, irse, normas. doctora, eso pudiera irse alimentando con el tiempo, la psique llega un momento tal en que desarrolla esa conducta, como decía William James, siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás esos pensamientos se van deteriorando en el tiempo, por supuesto que sí. De hecho, para hacer el diagnóstico de un trastorno de personalidad, pues tratamos de ser conservadores y esperar a que la persona al menos tenga mayoría de edad. Sin embargo, ya en niños grandes o en adolescentes logramos comenzar a ver indicadores de que esa personalidad va hacia un trastorno. Y en este caso, según la ciencia o lo que ustedes pueden ir desarrollando y estudiando con tanta experiencia, más de 20 años tiene usted acá, ¿nacen o se van naciendo con el entorno? Fíjense que en un mismo grupo familiar que tenga, vamos a poner 3 hijos, puede que uno de esos hijos desarrolle un trastorno de personalidad y los otros no. Uh-huh. Estamos hablando que es el mismo ambiente familiar y 3 niños con las mismas oportunidades puestas ahí para ellos, ¿verdad? Sí. Y puede que uno desarrolle un trastorno que se convierta en un psicópata y los otros no. Entonces eso nos habla de que ese traía algo, ¿verdad? Así es. Pero también se han encontrado casos donde el ambiente está tan distorsionado que los fabrica también. ¿Okay? Entonces yo no creo que sea un único factor el que puede hacer que una persona termine convirtiéndose en esta clase de delincuentes. Uh-huh. Ya nos vamos a música, pero tan cierto es para ustedes en esta área que el ambiente influye tanto en los niños que debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos ustedes en sus peritajes, porque puede haber niños que están sexualizados y es natural y ellos tienen mucho conocimiento y pareciera que saben y te están aportando porque lo viven, pero a veces es porque lo observan. Entonces todo eso está encaminado con los factores, con lo que estamos viendo. Hay niños pequeñitos que ya saben de todo y lo saben porque lo están observando a veces en padres homosexuales, a veces en la vivienda. O sea, es un tema que ustedes deben saber en las redes sociales, en los teléfonos, etc. Más allá de su entorno, medios, todo lo que influye en el desarrollo psicosocial de ese niño, de ese adolescente o de esa persona, porque eso no tiene edad. Yéndonos un poquito más allá a lo espiritual, sabemos que usted es científica, pero me gustaría hacerle ese planteamiento, que es si hay la posibilidad de que elementos espirituales pudieran también estar actuando en la vida de esa persona. Sé que me va a dar una respuesta científica, pero se ha dado caso de personas que son incluso poseídas por espíritus extraños que se antojan de una persona. Claro, viéndolo un poquito más allá de lo científico, me gustaría igual su opinión al regreso después de escuchar este hermoso tema musical que vamos a escuchar allí. Ese es Jorge Celedón con Mercedes se está bañando. Sí, queda con la mamá del niño si podemos hacer cambio. Mira esa pregunta. ¿Cómo usted la...? No, yo eso No lo maneja. Puede ser una persona poseída. Hasta que a mí no me dejan contar, esa fue una esquizofrenia que le dio a la persona. Pero es que la esquizofrenia también entra dentro de ese marco de cosas, porque hemos escuchado tanta gente decir, lo que pasa es que hice eso porque había una voz que me decía, mátalo, asesino. Las voces son esquizofrenia, eso son alucinaciones auditivas. Pero ¿quién genera esa voz en su misma psique, en su mismo cerebro? Oye, eso entra en el ámbito de la psiquiatría y es otro campo. Porque... Sí, claro, y esa paciente tiene que ser medicado, si tiene una crisis muy fuerte tiene que ser hospitalizado. Cuando los esquizofrénicos están en brotes psicóticos plenos, con esas alucinaciones así, hay que hospitalizarlos porque el tratamiento es mejor.
Este programa Conexión Real es una presentación de Linares y Asociados, abogados al servicio de la ciudadanía. Cuéntanos tu caso civil, penal, mercantil, laboral, LOBNA, sucesiones y mucho más. En Linares y Asociados no solo te asesoramos, sino que te solucionamos, porque sabemos que toda persona natural o jurídica puede necesitar en cualquier momento la asistencia, el acompañamiento, la representación judicial, la asistencia técnica, la defensa técnica de un abogado. Y Linares y Asociados estamos prestos para hacerlo. Quiero recordarte que si llamas o escribes de parte de este programa Conexión Real, tu asesoría será completamente gratis. Pide tu cita al 0412-374-4291. 0412-374-4291. Linares y Asociados, abogados al servicio de la ciudadanía, compromiso con la gente que quiere superarse. Bueno, y qué sabroso es a esta hora de la tarde, 3:33 Nosotros seguimos aquí con nuestra experta, la doctora Juana Inés Alparre, y quedaron varias preguntas al aire para el peritaje psicológico. Para buscar indicadores de abuso sexual tiene que tener diagnóstico, si forma parte de la experticia. Bien, en el informe, si al hacer la evaluación psicológica se llega a un diagnóstico clínico, Es decir, cuando vemos peritajes que no tienen diagnóstico ni conclusiones, es porque no se observó. no, los peritajes deben tener una conclusión, debe llegarse a una conclusión, ¿verdad? Y si no hay un diagnóstico, en cada organismo se busca la manera de informarle, ¿verdad?, al órgano judicial que no hay un diagnóstico. No te pierdas nuestra próxima edición.